Estamos de pie en esta noche, vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 47. Perdón, hermanos, Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 47. Bueno, leamos todos. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Demos un gloria a Dios y tome asiento. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, antes de empezar me gustaría leer nuevamente este versículo, pero en una versión diferente, para que podamos tener otra percepción de este texto. Dice así nuevamente el texto: cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Aídos de la multitud, ella le explicó por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Bueno, ¿por qué he tomado este texto en esta noche? Resulta que a través de la Biblia vemos la forma en la que Dios ha tratado con diferentes personajes, con diferentes personas, grupos de personas, con pueblos. Y es interesante ver el impacto que la presencia del Señor y la obra del Señor genera en la vida de las personas. Aquí tenemos un caso muy especial de la mujer del flujo de sangre, que pues muchos nos enfocamos en la sanidad que ella recibió, pero yo quisiera que usted esta noche pusiera un poco más de atención en la actitud que ella tuvo luego de recibir su sanidad. Y es que vemos que de acuerdo a esta versión, dice que cuando la mujer tocó el manto del Señor, recibió sanidad. Es cuando el Señor empieza a preguntar a los que estaban junto a él quién lo había tocado, ¿sí? En ese momento la mujer se dio cuenta, dice que ella trató de alguna forma de esconderse, trató de alguna forma de ocultarse. No sabemos exactamente cuál era la razón que ella tenía en ese momento. Tal vez estaba un poco avergonzada porque quizás pensaba que el Señor la iba a castigar por haberse acercado a él sin autorización. Tal vez pues en ese tiempo también era pues esta enfermedad que esta mujer sufría era de mucho desprecio y la conocían tal vez muchos de los que estaban ahí, y su miedo quizá la hacía sentir que las personas alrededor la iban a juzgar y hasta podrían quitar su vida porque no sabían el propósito por el que ella estaba ahí. Y es entonces esta actitud que ella toma en este momento, que más adelante vamos a seguir revisando, porque es interesante comparar dos tipos de actitudes. Y es la actitud cuando usted entra en esa búsqueda del Señor, ya sea porque está necesitando algo o porque quizás el Señor lo ha llamado, y usted se acerca al Señor, tal vez con algo de miedo, tal vez hay muchas cosas en nuestra cabeza que nos impiden acercarnos al Señor,
Quizá no nos creemos capaces, nos sentimos muy sucios, como en este caso la mujer del flujo de sangre se sentía impura de estar ahí con la multitud, de acercarse al Señor. Pero cuando ella rompe todas esas barreras mentales que tenía en ese momento, todas esas barreras culturales del momento, y se atreve a buscar al Señor, entra en esa búsqueda, porque en ese tiempo realmente no había tal vez una forma de encontrar fácilmente una persona, no se podía escribir al WhatsApp a nadie, no había un GPS que nos indicara dónde estaba Jesús. Jesús iba recorriendo los pueblos y no había un orden definido, él no tenía una gira programada, realmente él iba de acuerdo a su voluntad visitando los pueblos. Me imagino que esta mujer tuvo que hacer un esfuerzo muy especial para lograr descubrir dónde estaba Jesús y por qué lugar iba a pasar y a qué hora lo iba a hacer. No fue sencilla la tarea, y más con toda la carga que ella había tenido durante tantos años, pues dice que la mujer gastó todo lo que tuvo, todo lo que ella tenía en dinero, tal vez en propiedades, lo vendió, lo gastó todo buscando una solución a su enfermedad. Pero llegó a la conclusión de que no había fuerza, ni poder, ni cosa humana que lograra sacarla del lugar y de la condición en la que ella se encontraba. Era una mujer que estaba sin ilusiones, sin sueños, realmente no podía aspirar a nada, no había forma en la que ella pudiera ser aceptada en ese momento. Y entonces, luego de este esfuerzo que ella realiza por acercarse al Señor, por encontrarlo, es interesante ver la fe con la que ella lo hace. Y en muchos casos, cuando nosotros necesitamos algo del Señor, nos acercamos a Él con tanta fe, con tanta confianza, con tanto deseo, buscando recibir lo que necesitamos, ya sea para nosotros, ya sea para nuestra familia, ya sea para nuestra formación. Tal vez el Señor nos ha llamado, tal vez el Señor está tratando con nosotros. Inicialmente, cuando vemos esa meta, cuando nos enfocamos en lo que el Señor tiene para nosotros, entonces lo vemos como tan claro y queremos correr y buscamos la manera de escabullirnos entre la multitud, entre los comentarios, entre los pensamientos, porque el Señor tiene lo que usted necesita, tiene lo que necesitamos. Pero resulta que la mujer, cuando logra, después de todo su proceso, después de todo el estudio que debió haber realizado, toca el manto de Jesús, recibe lo que estaba necesitando. Y es así cuando el Señor, luego de nuestro proceso individual, recibimos lo que el Señor, lo que nosotros estamos necesitando, esa petición, ese deseo, esa enfermedad que es sanada, ese llamado. Llegamos a compararnos o a imitar la actitud que ella tuvo en ese momento. Y vemos que la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta. Es decir, que luego de todo lo que ella hizo y de todo lo que el impacto que el Señor había generado en su vida, ella trató de ocultarse. Y entonces es ahí donde podemos preguntarnos, ¿por qué se ocultó? ¿No era eso lo que ella quería? ¿No era esa sanidad lo que ella estaba buscando? Si la mujer ya tenía lo que necesitaba, si ya había sido limpia, ¿por qué se oculta? ¿Por qué trata de permanecer, de que no la vean los que estaban ahí con ella? Y entonces, cuando miramos nuestra vida, cuando miramos nuestro proceso, tal vez empezamos con mucha euforia, con mucha fuerza, buscando al Señor, tratando de llegar a ese estado, porque vemos que otros lo han logrado. Seguramente ella escuchó todos los milagros y todas las obras que el Señor hacía en todos los pueblos, y ella decía, yo también quiero eso, yo también quiero lograr eso, yo también tengo una necesidad que necesito que el Señor supla en mí. Y entonces, cuando nosotros
Llegamos a ese punto en el que el Señor nos entrega lo que después de tanta oración y tanto ruego pedimos, tratamos de escondernos. Es ahí donde entonces empezamos a reflexionar y a dudar, y nuestro ánimo trata de cambiar. Entonces yo pensaría que si esa mujer, luego de tanto esfuerzo, luego de esa fe que le puso, porque el Señor luego le dice que por su fe había sido sanada, me imagino yo que la reacción más lógica era de gozo, de poder mostrarle a los que estaban ahí, de poder mostrarle al Señor que había sido sanada, que la obra en su vida había sido hecha. Y entonces cuando el Señor se acerca a nosotros, bueno, cuando nos acercamos al Señor y recibimos, entonces nos queremos esconder y ya no le buscamos con tanto deseo, ya no hacemos como la mujer que se esforzó por encontrar el momento exacto, por generar un espacio en el que el Señor pudiera hacer una obra con ella, pudiera tratar con ella. Y entonces tratamos como de hacernos a un lado porque ya tenemos lo que necesitamos. Tal vez nos llenamos de miedo, de qué dirán los que están alrededor de nosotros, qué podrían pensar si se enteran que el Señor ha tratado conmigo, qué podían pensar. Tal vez yo creo que podrían dudar, tal vez eso fue lo que le pasó a ella, que dudarían de la sanidad, que dudarían de que realmente ella estaba ahí buscando sanidad, y sintió en algún momento que la iban a juzgar, que la iban a rechazar, que no iban a creer en ella. Y entonces quizás nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando el Señor empieza a hacer su obra y nos da ese impacto inicial en el que nos conectamos con Él, empezamos a dudar y a pensar que tal vez no nos puedan creer, que tal vez los que están alrededor de nosotros nos vayan a señalar, nos vayan a juzgar y vayan a pretender quitarle la importancia a lo que estaba pasando. Y entonces tratamos de escondernos, de hacernos a un lado. Entonces, como ya recibí lo que necesitaba, tal vez si el Señor no hubiera preguntado en ese momento quién me ha tocado, seguramente ella se hubiera ido así como se regresó, por un rinconcito, y nadie hubiera sabido de ella. Y es ahí donde esa enfermedad, ese milagro hubiera quedado oculto. Y hay veces que nosotros, por nuestras actitudes, dejamos que esos milagros, esas obras que el Señor hace en nuestras vidas, queden ocultas. Y esas cosas, esos tratos que el Señor tiene con nosotros son necesarios. Es necesario que los demás sepan lo que el Señor está haciendo conmigo. Es necesario que los demás puedan identificar que en el Señor realmente pasan cosas especiales y maravillosas. Y entonces dejamos tal vez por un miedo que muchas veces es injustificado, porque ya hemos sido completos de lo que nos faltaba. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor a que los demás sepan? ¿Cuál es el temor a que los demás realmente se den de cuenta que el Señor está cambiando mi vida, que el Señor está haciendo algo especial conmigo? ¿Por qué no hacer público en esta noche todo lo que el Señor ha tratado con nosotros? Porque las situaciones no son individuales. Hay veces creemos que es que esto solo me sucede a mí, que es que esto no lo vive nadie, que esto, pues que la mala suerte es mía, y no nos damos de cuenta que las dificultades caen sobre cualquiera, no hay excepción, no hay una posición, sin importar qué tan metidos estemos en el Señor o qué tan obedientes podamos ser. Las dificultades son de la vida y suceden, las enfermedades es parte de este mundo, es parte de nuestra humanidad. Y es ahí cuando realmente muchas personas pueden llegar a identificarse con su testimonio. Donde muchas personas pueden ver la gloria del Señor en su vida. Pero entonces cuando le preguntan, cuando alguien se acerca y nota la diferencia, tratamos de ignorar y no damos lugar para que podamos mostrar y declarar lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y dejamos
como tomamos la actitud de esta mujer que nos escondemos, tal vez nos tapamos la cara, tal vez nos metemos por aquí para que no nos vean y nos guardamos ese impacto, nos guardamos como eso tan especial que pasó en nuestra vida, lo guardamos solo para nosotros. Y qué bonito que el Señor trate con nosotros, que nos edifique, que nos llene de su presencia, pero qué bonito sería que nosotros podamos compartirlo también. Qué bonito sería que los demás realmente supieran que el Señor sí hace esas obras. Estoy seguro que en esta noche, si nosotros, cada vez que el Señor trate con nosotros de una forma especial, nos dedicáramos a esparcirlo de alguna forma a nuestros cercanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, las calles se inundarían de obras tan especiales y tan maravillosas que el Señor hace. Muchas de esas quedan ocultas, pero si nosotros nos atrevemos realmente a mostrarlas, a hablarlas en los lugares donde convivimos, el Señor realmente hace su obra. Porque al fin y al cabo, las palabras, cuando nosotros hablamos del Señor, cuando nosotros queremos hablar de lo que Él hace, a fin de cuentas no es nuestra obra, no es nuestra palabra, no es a nosotros los que nos van a creer, sino es al Señor, porque Él se encarga de respaldar aquello que decimos. Y esta noche quisiera traer a memoria la historia de un hombre y vamos a ver la diferencia que tuvo este hombre cuando recibió este impacto del Señor. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, hay una parte en los últimos versos donde se habla del llamamiento de Eliseo. Y entonces muchos de nosotros conocemos como esta relación entre Elías y Eliseo. Sabemos que Elías fue un gran profeta que hizo grandes prodigios y grandes milagros durante pues su trabajo, su servicio al Señor. Pero llega un momento en el que Elías le es necesario entregar su ministerio, ya descansar, tal vez ya su trabajo había terminado, y ruega al Señor porque estaba agotado, había acabado una obra y bueno, ya su tiempo había terminado. Es ahí cuando el Señor le habla, que vemos el relato de que escucha un terremoto y toda esta situación, y es en el silbido apacible que el Señor le da la orden de ungir a Eliseo, de ungirlo como el siguiente profeta, como el que va a tomar el ministerio de él. Y entonces cuando pensamos, tal vez en mi caso, lo veo así, que cuando veo y leo en la palabra del Señor todas las cosas y los prodigios y los milagros tan grandes y tan increíbles que Elías realizaba y que posteriormente Eliseo llegó a realizar, creemos que el llamado de Eliseo tuvo que haber sido algo impresionante, algo sin precedentes. Mejor dicho, tal vez creemos que la tierra se tuvo que haber conmovido, que un rayo tuvo que haber caído del cielo, que tal vez el cielo se oscureció, que tal vez los pájaros cantaron, que sucedió algo sin precedentes en la tierra cuando el Señor llamó a Eliseo. Pero cuando leemos el relato, vemos que inmediatamente Elías recibe la orden del Señor de ungir a Eliseo. Dice que fue a buscarlo, pues iba caminando y lo vio que estaba en el campo arando. Era un joven, Eliseo era un campesino. Era un campesino y estaba ocupado en sus obras, en su labor, estaba labrando la tierra. Y dice la Biblia que pasando Elías toma su manto, que en ese tiempo representaba la autoridad, por decirlo de alguna forma, que tenía Elías, y simplemente pasando por el campo, viendo a Eliseo, tal vez estaba a espaldas, tal vez estaba muy cansado, dedicado, muy concentrado en su trabajo en la tierra. Dice que Elías coge su manto y simplemente lo deja caer sobre Eliseo y sigue su camino. Y es con esta simple señal, con algo tan sencillo, que el Señor hace su llamado a Eliseo.
Y entonces yo me ponía a pensar que tal vez nosotros, cuando estamos en el camino del Señor, cuando estamos en su iglesia, cuando tal vez estamos apenas empezando o cuando ni siquiera hemos empezado, que apenas estamos escuchando la palabra, creemos o queremos que pase algo extraordinario para que el Señor haga un llamamiento en mi vida, que tal vez lo deben saber todos, que tal vez debe suceder de una forma muy impresionante, pero no es así. Vemos que uno de los hombres que más le sirvió al Señor, que más hizo prodigios y milagros, uno de los profetas que más resaltó en la Biblia, simplemente un hombre pasó y puso un trapo encima de él, y ese fue su llamado. Y es que realmente lo que importa y lo que importaba en ese momento no era tanto el llamado. Los llamados pueden ser dados por muchas personas, pero lo que importaba en ese momento era quién estaba haciendo el llamado. Y es que no era cualquier persona, no era cualquier sujeto, no era tal vez un rey que lo quería llamar para ponerlo sobre su reino, no era tal vez un hombre adinerado que le quería poner sobre sus tierras, no era tal vez alguien muy importante, algún guerrero que lo quería poner sobre una gran tropa. Era el Señor que quería poner su palabra sobre él. Y eso era lo que lo hacía especial. ¿Quién estaba haciendo el llamado? Y hay veces que subestimamos esa situación, hay veces que subestimamos quién es el que nos está pidiendo las cosas. Tal vez el Señor nos habla, nos mueve a través de su palabra a hacer ciertas cosas, a decir, a trabajar, a servir, pero entonces queremos que sea más público, que nos llamen desde el altar, que nos digan de una forma, que nos llame el mismo pastor tal vez y nos diga: es que te necesito aquí, es que te necesito allá. Y resulta que no está en el tamaño ni en la dimensión del llamado, sino es de quién te está llamando. Y es el Señor el que te está llamando y el que llamó a Eliseo en ese momento. Y entonces analicemos quién era Eliseo. La Biblia no relata mucho acerca de su historia, pero por esta escena podemos deducir que Eliseo pues era joven en ese entonces y que era un campesino. No era un gran hombre, tal vez seguramente era el trabajo de su padre, él lo heredó. No había estudiado, no se había preparado. De hecho, ahí más adelante, cuando leemos, nos damos cuenta que en ese tiempo existía una escuela de profetas, ¿sí?, en la que se preparaba tal vez personas o jóvenes muchachos para esta labor. Y seguramente Eliseo no estaba ahí porque él estaba en la tierra, la estaba labrando, estaba trabajando en la tierra. Entonces vemos que Eliseo fue llamado a ser profeta sin haberse preparado para ser profeta. Y entonces, si comparamos la forma de Eliseo y quizás los muchachos que estaban preparándose, los muchachos que estaban esforzándose allá, tal vez por leer, por discernir, por saber cómo interpretar la voz del Señor, realmente lo que pasa es que el Señor no mira a veces tanto el esfuerzo, sino mira el corazón. Y es aquí donde Eliseo tiene sus puntos o tiene las de ganar, por decirlo de alguna forma. Quizás todos esos muchachos que se encontraban en esa escuela de profetas, que tal vez ya estaban listos, como dice, para salir al ruedo, para empezar a ejercer la labor que ejercía Eliseo, tal vez tenían mucha palabra, pero Eliseo no. Eliseo era un campesino, era un joven y estaba tal vez muy ocupado en sus cosas, seguramente era muy dedicado en su trabajo. Por ningún momento en su mente llegó a pensar que una vida tan sencilla podría llegar a convertirse en algo tan grande. Pero Eliseo, cuando recibe este llamado, es su actitud lo que nos da a entender y nos hace ver por qué el Señor lo llamó. Resulta que en ese entonces ser profeta no era tan sencillo como parece.
Tal vez nosotros leemos todas esas grandes cosas que hacían y nos deslumbramos con esos prodigios, con esos milagros, con la forma en la que abrían los ríos, con la forma en la que hacían sanidades. Pero si miramos el trasfondo, el trabajo del profeta era algo muy difícil y muy complicado. Era una carga demasiado pesada. Y aún más en este momento donde Elías viene luchando, porque él se declaró en un momento, cuando vemos lo de cuando pide el fuego, lo que realmente Elías estaba haciendo era declararse como hijo de Dios en medio de un pueblo que estaba sumergido en el pecado, que estaba sumergido en la adoración a otros dioses. Y Elías, por orden del Señor, tuvo que pararse y decir, él, un hombre, en contra de muchos que estaban a favor de Baal, a muchos que estaban a favor del mundo, tuvo que levantarse él y decir, por orden de Dios, que él estaba en contra de ese Dios, que él estaba en contra de lo que el pueblo estaba haciendo. Y lógicamente, para el pueblo que estaba sumergido en tanto pecado, tuvo que haber sido un impacto. Tal vez lo buscaban, de hecho lo buscaban para matarlo, por lo que estaba haciendo, por el cambio que estaba generando Elías, y que posteriormente tenía que continuar Eliseo. En ese entonces era difícil porque el pueblo estaba sumergido en el pecado y quería permanecer en el pecado. Y el trabajo de Elías y el que continuó Eliseo era abrir los ojos del pueblo y mostrarles y decirles que estaban pecando. Pero el trabajo del profeta era bastante complicado, porque él no tenía derecho a intervenir en lo que el Señor le decía. Simplemente su deber era obedecer la voz del Señor. Y los profetas estaban dados para dar juicio. En muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, eran juicios hacia los pueblos, donde él tenía que decirle a su propia familia, a su propio pueblo, al lugar donde nació, que iban a ser asesinados, que iban a ser cautivos, que iban a sufrir y iban a ser torturados de manera que ellos no se lo imaginaban. Y este profeta lo único que podía hacer era declararlo al pueblo. No tenía derecho a intervenir, no tenía derecho a decir una palabra o a contradecir la voz del Señor, por más dura que fuera. Y era complicado, era un trabajo muy pesado y una carga muy grande la que llevaban los profetas en el Antiguo Testamento. Pero hablando de todo esto que significaba el llamado de Eliseo y la forma y la actitud que este joven tomó, tal vez uno u otro, cuando recibió ese llamado, se hubiera atemorizado, se hubiera quitado rápido el manto, se hubiera escondido, hubiera tratado de correr, de esconderse en los arbustos, o de decirle, no, es que yo soy joven, es que yo no sé nada de profecías, yo no he ido a la escuela, y empezar a sacar excusas de por qué no, de por qué no, de por qué no el Señor lo podía usar. Y muchas veces nosotros nos llenamos la boca de excusas cuando el Señor quiere usarnos. Y entonces el Señor, tal vez no estamos con capacidad como Eliseo, pero el Señor quiere hacer la obra. Y entonces tratamos de excusarnos y de poner peros de por qué no el Señor la puede hacer. Y entonces empezamos a limitar el poder de Dios. Pero en este momento Eliseo no lo limitó. Su reacción fue, me despido de mi familia, hago una cena para ellos, les dio de comer, hizo su despedida, e inmediatamente Eliseo lo siguió a Elías a donde quiera que él iba. Ya fue su siervo fiel. Esa fue la actitud que tomó Eliseo, que muchas veces es una actitud que, por sencilla que parezca, que simplemente se levantó, dio de comer a su familia y se fue detrás de Elías, es una actitud tal vez sencilla, pero que nos cuesta a nosotros, que nos cuesta muchas veces en nuestra vida cristiana, cuando estamos metidos en nuestras labores, en nuestras ocupaciones, que tal vez no somos los más capacitados, ni los que más leemos la palabra, ni los que más sabemos de la palabra, pero el Señor pone y deja caer su manto sobre nosotros, y entonces empieza el Señor a analizar nuestra actitud. Y yo quisiera que usted en esta noche tratara de pensar qué actitud ha tomado usted cuando el Señor ha tocado su vida, cuando el Señor
ha llegado tal vez a hablarle, a decirle algo, a pedirle algo, a llamarlo a su servicio, a llamarlo a que sea salvo tal vez. Y quiero que piense si usted en alguna vez, y no se sienta culpable si lo ha hecho, porque es normal tener miedo. Y piense si usted tal vez, como esta mujer del flujo de sangre, trató de esconderse, o si empezó a tratar de sacar excusas de por qué no, de por qué el Señor no me puede usar. Pero si usted ha sido o ha hecho en algún momento o ha tomado esta actitud de poner excusas delante del Señor, y ahí sí entonces nos sale un argumento muy completo de razones y peros por los que no me puede usar el Señor, y se nos llena la boca. Tal vez hay muchos: no, Señor, es que yo soy el peor, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro, pero no nos damos de cuenta de que lo más importante, lo que prima realmente ya sucedió, y es que el Señor se haya fijado en nosotros. Y entonces ignoramos esto, realmente le quitamos importancia a que el Señor se fije en nosotros, porque es que no es algo tan sencillo, no es algo como que pasa en todas las esquinas. Realmente realmente somos privilegiados cuando el Señor mira a nuestra vida y lo tomamos en poco. Viendo una información, unas estadísticas, donde habla de que actualmente los que componen nuestra iglesia son tan solo 700,000 de 50 millones de personas. Realmente, aunque somos una iglesia muy grande, somos un número muy pequeño para un país tan grande. Y entonces se nos olvida que si estamos acá, si el Señor nos tiene en este lugar, es porque realmente es algo sobrenatural, es algo especial que está sucediendo en nuestras vidas. Y como decía anteriormente, tal vez como no sucede algo especial como en el llamamiento de Elías, que realmente no pasó nada, sino simplemente le pusieron un trapo encima. Entonces, como no pasa algo como tan trascendente, no cae un rayo cuando el Señor me habla, ni hay un estruendo, ni nada por el estilo, entonces creemos que no tiene tanta importancia, y no nos damos de cuenta de lo especial que es, de realmente lo especial que es que el Señor se fije en nosotros. Y yo lo invito en esta noche, y lo animo a que usted realmente reconsidere todo lo que el Señor ha hecho en su vida y la forma en la que le ha hablado, y le agregue un poco de valor de esa obra y de ese llamado y de la razón. Con el simplemente hecho de que usted esté sentado ahí, ya usted es un privilegiado. Ya el Señor de alguna forma quiere poner su manto encima de usted para X o Y cosa, para que usted sea salvo, para que usted le sirva, para que usted vaya y hable de su evangelio. Y entonces esto ignoramos y no le damos importancia, y no creemos, dudamos de que realmente el Señor lo haya hecho. Y la prueba más clara es de que estamos acá. Si estamos acá es porque realmente es la prueba de que el Señor quiere algo con nosotros, de que realmente su propósito en nuestra vida está activo, y que si no está activo, entonces lo quiere iniciar, lo quiere restaurar, lo quiere retomar en esta noche. Y entonces nuevamente, cuando este llamado llega a nuestra vida, cuando el Señor hace algo en nosotros, tratamos de restarle importancia, o tal vez los que están a nuestro alrededor tratan de hacerlo pequeño, de hacerlo insignificante, de darle una explicación humana, natural, de lo que pasó, de lo que no sucedió. Tal vez decimos: no, es coincidencia de la vida, pasó porque sí, y no le damos realmente la gloria que el Señor merece. Continuando con la historia de Eliseo, y viéndolo desde el punto en el que
en el que él pasó de ser un simple campesino, una persona para nada capacitada, para nada apta para el trabajo de profeta, porque no tenía las cualidades ni las capacidades humanas para hacerlo. Fue el Señor el que se las dio cuando aceptó el llamado. Vemos que tal vez Eliseo era un poco reservado, callado, tal vez pasaba desapercibido y se hacía sentir pequeño él mismo, pero me llama la atención algo muy especial, y es cuando Elías va a ser arrebatado antes de despedirse de Eliseo. Elías le hace una pregunta a Eliseo y le dice, pues le da a entender de que se tiene que ir, y le pregunta que qué quiere que le haga antes de que él se vaya. Y yo me ponía a pensar que tal vez en la situación de Eliseo, después de algo tan especial, de lo que el Señor estaba haciendo, yo hubiera dicho, no, pues, ¿qué más suficiente que esto que ya has dado? ¿Qué más suficiente que este llamado? ¿Qué más suficiente que me des tu lugar? Pero a pesar de la condición en la que estaba Eliseo fue atrevido. Y es tal vez esto lo que nos está faltando a nosotros en esta noche, ser un poco atrevidos con el Señor, porque el Señor le gusta que nosotros demostremos y saquemos de nosotros un poco de fuerza, de agresividad, tal vez agresividad en el buen sentido, por tomar lo que es nuestro, por tomar lo que nos pertenece. Y Eliseo aprovecha esa oportunidad y le dice a Elías que quiere una doble porción de la que tenía Elías. Y es impresionante ver, y Eliseo, después de ser testigo de tan grandes cosas que hacía, y decir, y este siendo su mentor, el hombre que le iba a dar su ministerio, y atreverse a pedirle el doble de lo que él tenía, tal vez hubiera sido una ofensa para Elías. Tal vez hubiera dicho, pero ¿acaso lo que quieres es más protagonismo? Pero realmente lo que estaba pasando era que Eliseo se había comprometido con el Señor, que Eliseo fue atrevido y se arriesgó a pedirle una doble porción al Señor, a pedirle mucho más de lo que tal vez estaba dentro de sus ojos. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer esta noche, porque en la Biblia dice en Isaías que los pensamientos y los caminos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros, y cuando pedimos y nos acercamos al Señor, queremos pedir de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestra capacidad, y tenemos que pensar, tenemos que estar seguros de que tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, y necesitamos realmente ser atrevidos, ser agresivos y pedirle al Señor aún más, pedirle así sin importar nuestra condición, nuestra dificultad, decirle: Señor, yo quiero una doble porción, yo quiero ir más allá de lo que han llegado otros hombres, de lo que han hecho otras personas, yo quiero hacer el doble de lo que se ha hecho hasta ahora. Y ya para terminar, volviendo y comparando estas dos situaciones, la mujer del flujo de sangre y Eliseo, yo creería que es necesario que esta noche nosotros cambiemos de actitud y tengamos muy claro de ahora en adelante cómo va a ser nuestro comportamiento hacia el Señor, cómo va a ser la forma en la que reaccionamos a su llamado, a su obra, a lo que Él hace en nuestra vida. Tal vez seguimos escondiéndonos, tal vez tenemos muchos miedos y queremos, como la mujer del flujo de sangre, salirnos por un ladito sin que nadie nos vea, simplemente recibir lo que quería y ya me voy. O tal vez sea hora de que usted tome la actitud de Eliseo esta noche y escuche la voz de Dios y se atreva a seguirlo, sin importar su condición, sin importar su estado espiritual, material, intelectual, sin importar la forma, la condición, su edad, sin importar nada, que usted simplemente se enfoque en quién lo está llamando, que usted se enfoque realmente en quién está haciendo este llamado en su vida, y no qué tipo de llamado, ni qué sucedió, ni cómo estoy yo, ni qué tengo para dar, sino qué es lo que el Señor me quiere dar. Y
Yo no sé si esta noche usted tiene alguna deuda pendiente con el Señor. Tal vez lleva un tiempo ignorando su voz, haciéndose un poco indiferente a su palabra, a lo que Él quiere hacer con usted. Tal vez te sientes que has cometido muchos errores, que el Señor te ha dado tantas oportunidades y tantas veces la has rechazado y has fallado. Pero es en esta hora donde yo te animo a que te atrevas una vez más, pero que lo hagas con una actitud diferente. Que cuando el Señor hables con el Señor y puedas escuchar su voz, no pienses más en tus limitaciones, sino realmente mires al Señor, mires al que te está llamando, al que te está abriendo las puertas. Decía un pastor que el trabajo, el Señor abre las puertas y nuestro trabajo solamente es pasar por ellas. Tal vez el Señor esta noche está abriendo nuevamente esa puerta, está abriendo una puerta para tu vida. Lo único que tienes que hacer es cruzarla, lo único que tienes que hacer es pasarla. El Señor no está pidiendo nada de ti, Él solamente está viendo tu corazón. Si tu corazón tiene ese deseo, si en tu corazón aún guardas algo de amor por el Señor y deseo de serle fiel, de agradarle, y aunque intentas, no puedes, te pido y te animo a esta noche a que ignores eso, a que lo ignores por un momento y te atrevas a dar el paso. Seas un poco atrevido, porque en la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Tal vez sentimos que somos cobardes, que no tenemos la fuerza, pero el Señor esta noche nos puede dar el valor. Yo no sé si en esta noche alguien quiera pasar aquí adelante y escuchar nuevamente la voz del Señor. Yo no sé si alguien esta noche quiera nuevamente abrir sus oídos a su propósito para contigo. Yo no sé si esta noche tú te atrevas a cambiar realmente de actitud. Yo no sé si ya quieres dejar de esconderte. ¿Hasta cuándo vas a permanecer oculto? ¿Hasta cuándo vas a seguir ocultando lo que el Señor está haciendo en tu vida, lo que el Señor ha hecho en ti? Yo te animo a que esta noche des un paso de fe y seas valiente y atrevido y le digas al Señor que sin importar, así como Eliseo lo hizo, sin importar lo que estuviera pasando en su vida, Eliseo se levantó y lo siguió. ¿Por qué no te levantas tú en esta noche? Vamos a hacer una oración muy especial. Vamos a decirle en esta noche al Señor, y vamos a hacer un pare y un paréntesis de todo lo que ha pasado de atrás en nuestra vida, y nos vamos a enfocar en este momento. Y le vamos a decir al Señor que queremos cambiar nuestra actitud, que queremos realmente mostrar al mundo lo que Él hace en nuestra vida, que queremos que los demás lo sepan, que queremos realmente que nuestra actitud cambie, que si tenemos miedos Él los quite, que si nos sentimos cobardes Él nos dé valor en esta noche para aceptar este llamado, que nos ayude a ver y a entender que Él es el que nos está llamando, que Él no está mirando nuestro error, que Él no está mirando lo que somos, sino está mirando lo que podemos ser en sus manos. Levante en esta noche su mano y vamos a orar con poder y autoridad, y vamos a decirle al Señor: oh Dios todopoderoso, Rey de la gloria, bendito sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Sabemos que eres Dios sobre todas las cosas. Eres todopoderoso, Señor Jesús. Queremos en esta noche que nos ayudes a cambiar de actitud, que nos ayudes realmente a entender tu propósito. Somos humanos, tal vez nos sentimos muy pequeños, pero sé que en ti podemos ser muy grandes. Ayúdanos, Señor, a cambiar de actitud por un poco de valentía. Ayúdanos a ser atrevidos con tus cosas y a pedir más y más y más de tu presencia, Señor.
Mira nuestros corazones en esta noche. Te lo pedimos, oh Rey de la Gloria. Amén y amén.